Salmo 78. ¿Todos lo tienen aquí? Vamos a leerlo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. Oremos en este momento. Bendito y eterno Dios, invocamos tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias por la bendición que nos regalas, que nos permite de estar aquí, de compartir, Señor, tu palabra, de compartir, Señor, de disfrutar de la comunión de tu pueblo. Gracias por este grupo que está en esta mañana, por los que nos ven a través de los dispositivos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y provees. Gracias. Ahora te pedimos que nos hables a todos, Señor, abundantemente. Es tu palabra y es poderosa. Háblanos, Señor, háblanos, recuérdanos, inspíranos, ilumínanos, Señor, porque tu palabra tiene poder y la necesitamos todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Sean tan amables. Pensando en lo importante de la influencia. Nosotros somos llamados a influenciar. Una vez el Señor nos rescató, una vez entendimos la gracia de Dios, una vez recibimos el perdón de Dios en nuestras vidas y comprendimos esta gran verdad, entonces también nos convertimos en agentes que contribuyen a la transformación y regeneración de la humanidad. Para eso Dios tiene elementos y tiene herramientas. Y quiero hablar en esta mañana sobre esa herramienta tan importante, tan vital, tan determinante como es la palabra de Dios. Sin ella nosotros no estaríamos aquí. Incluso por esta palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Todo lo que vemos, lo que disfrutamos, lo que tenemos a nuestro alcance y a la vista, fue creado por la palabra de Dios, que dice que vive y permanece para siempre. Qué importante es esa palabra en nuestra vida. Qué importante, qué resultado cobra. Son muchos, invaluables. Esa influencia tan especial y determinante que ha influenciado nuestras vidas y que Dios nos usa para ahora convertirnos en personas que influencien la vida de otros también. Y entonces miramos en la Biblia una historia y un suceso que Dios quería que estuviera presente siempre. Y es precisamente pensar en que su palabra trascendiera, que su palabra no se quedara en un momento de la historia, que su palabra no se quedara sencillamente para ser recordada como algo que sucedió tiempos atrás, en una época de antaño, sino que lo que vemos es el propósito de Dios para que este legado, para que esta influencia siguiera de generación en generación. Y entonces nosotros podemos ver en la Biblia una cantidad de personajes a quienes admiramos, a quienes vemos obrar y decimos y
Y qué hombre tan especial, tan importante, y cómo hizo todo eso que la Biblia dice, y cómo logró aquello, cómo pudo. Y no tenemos que decir otra cosa, sino reconocer que todo es por la obra de Dios y porque su palabra logró influenciarlo de tal manera. Por eso lo importante de la influencia. Y en ese trabajo de influencia, la familia juega un papel importantísimo. Porque una vez una persona recibe esa influencia de la palabra y es transformado, eso lleva a la persona a contárselo a su grupo cercano. Y su grupo cercano es precisamente su familia. Y entonces miramos a los padres influenciando a sus hijos, influenciándolos de esta forma, con la palabra de Dios. Y miramos a los abuelos influenciando a sus nietos. Miramos incluso a hijos influenciando a sus padres, porque es el primer círculo. Y eso ha cobrado mucho valor. Y por eso es que vemos personas desde temprana edad muy entregados, personas muy decididas, personas obrando de tal manera y Dios glorificándose en sus vidas, y decimos, ¿y cómo fue? ¿Cómo apareció? ¿De dónde salió? Pero siempre hay una influencia detrás. Siempre hay una obra detrás. Claro, es Dios el que está detrás de todo eso, pero Dios ha usado gente. Dios ha usado personas. Amén. Porque somos llamados para influenciar. Y tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios que es extraordinaria, que es poderosa. Así que lo único que Dios necesita es gente que le crea y que use su palabra para bendecir la vida de otros e influenciarlos. Demos gloria al Señor. Demos gloria al Señor. Aleluya. Qué importante es ser un agente de influencia de la palabra. Cuando analizamos la vida de José, el de la Biblia, lo admiramos mucho. Incluso a veces hasta nos da pesar de todo lo que sufrió. José, un buen chico, un jovencito, que sus hermanos odiaron, que lo intentaron matar, que allá lo arrojaron a la cisterna, pero que siempre en sus procesos difíciles y de odio y persecución en su contra, Dios estaba con él y Dios lo guardó. Y de ahí que salió de la cisterna y entonces lo vendieron a un pueblo distinto. Lo sacaron de su tierra, de su entorno, de su familia, lo alejaron. Así que no era fácil la vida de José. Tuvo que haber sido muy difícil afrontar la situación que le tocó. No se lo merecía. Y entonces lo vendieron y llegó a ser esclavo después de ser el hijo de un señor muy rico, muy importante en otra tierra. Ahora es un esclavo en una tierra extraña. Pero la Biblia dice de este muchacho José que Dios siempre estaba con él. Es decir, este muchacho había tenido un encuentro con Dios y tenía un respeto por Dios muy admirable desde su temprana edad, para que Dios siempre lo estuviera guardando, protegiendo y cuidando. Y lo admiramos. Y entonces llegó a la casa de Potifar, siendo esclavo. Y entonces la señora de Potifar lo acosa, lo seduce. Y él se ve enfrentado en una situación, en una tentación, además, en la cual es difícil para él salir avante. Pero aunque sea difícil, no es imposible tampoco poder salir avante. Y aunque este joven fue tentado, la Biblia dice que no pecó contra Dios. Aunque fue tentado, la Biblia dice que él prefirió correr, pero no ofender ni a su amo ni al Dios a quien él amaba y servía. Pudo salir avante.
¿Y cómo es que un joven solo, atractivo, puede salir avante en semejante situación cuando nadie lo está viendo? Tal vez cuando solo está con una señora. ¿Y por qué tiene esa determinación de decir no lo hago y no cometo pecado y no voy a fallarle a Dios? ¿Por qué lo hace? Y admiramos esa posición en José, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Este José había sido instruido, y había sido instruido por una familia, y había sido instruido por esa familia que tuvo como fundamento la voz de Dios, la palabra de Dios. Por eso digo, la palabra de Dios es un agente determinante de transformación en la vida de una persona. Esa influencia familiar no fue solo de su padre, no fue solo de su madre, porque si analizamos más detrásito, estamos hablando de que este José era bisnieto de un hombre muy importante en la Biblia, que la Biblia lo llama el padre de la fe, Abraham. Un hombre que le creyó a Dios. Ese era el bisabuelo de José. Un hombre que le creyó a Dios, que Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, y él le creyó y salió sin saber a dónde iba, pero confiando que Dios lo llevaría a un lugar mejor y especial. Ese era el bisabuelo del que estamos hablando. Así que esa influencia no fue que salió al azar. Esa influencia de José para que él determinara su vida en Dios y guardarse en él, no fue por un asunto ahí de que le frotaron la ladino. No fue así. Era una influencia que venía de atrás. Su bisabuelo, su abuelo, su padre habían forjado en esa persona un hombre temeroso de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Todavía la palabra de Dios hace eso en la vida de las personas que la oyen. En la vida de las personas que pueden abrirle el corazón y dejar que Dios se meta ahí con su palabra para él hacer una obra especial de regeneración. Y en esta mañana hay aquí muchos conmigo que Dios ha hecho y ha empezado esa obra de regeneración y todavía la está trabajando. Y allá detrás de ese dispositivo hay mucha gente transformada por el poder de esta palabra de Dios. Aleluya. Gente que fue influenciada por la palabra, por el testimonio de su entorno, de su buen entorno, y eso hicieron que tuvieran temor a Dios en cualquier circunstancia de su vida. Necesitamos hoy más que nunca alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos hoy más que nunca leer más la palabra, oír más la palabra, escuchar más la palabra, predicar más la palabra, porque este es el alimento de todo cristiano. Esto es lo que nos fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Ejemplos como el de José, admirables. Lo que llegó a ser. Después de ahí, a la cárcel. Inocente. Por no pecar contra Dios, prefirió la cárcel. Siendo inocente, humillado. Pero de allá de la cárcel, dice la Biblia que Dios allá seguía estando con José. Y sale de la cárcel y entonces Dios lo exalta. Porque el que se humilla será exaltado. Dice la palabra de Dios. Qué importante la influencia. Qué determinante la influencia de la palabra de Dios en una persona. Qué determinante. David, otro personaje famoso porque venció a Goliat. Y usted le pregunta a la gente de afuera que no pertenecen a nuestra iglesia, si tienen algún recuerdo de David, si han oído algo de David de la Biblia, inmediatamente lo que dicen es, el que venció a Goliat. Porque es la referencia que tienen. Y claro, fue admirado por eso.
tanto que en su momento hasta le compusieron canciones por haber vencido al gigante. Y nosotros lo admiramos, no solo por eso, sino por muchas otras cosas. Un tremendo hombre, que la Biblia lo llama el hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, el hombre que estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pidiera, conforme a su corazón. Pero salió al azar David, apareció de la nada David. Bueno, es verdad, estaba por allá en el anonimato, cuidando las ovejas de su padre, pero salió y apareció y ya. ¿O será que tuvo una influencia también en su vida? Y cuando miramos la historia de David, ¿de dónde viene? Encontramos que también tuvo influencia. Y encontramos que una mujer que fue su bisabuela, hasta tiene un libro en la Biblia. Y es el libro de Ruth. Ruth, la bisabuela de David. Y usted mira la historia, ¿quién era Ruth? Tremenda mujer, tremendo ejemplo. Era extranjera. Y le dijo a su ex suegra, cuando ella quiso ya despedirse y decirle, ya no soy su suegra porque mi hijo ha muerto, yo me voy para mi tierra y aquí me despido. Pero esta Ruth, una mujer de coraje, aguerrida, seria, puesta a su sitio, le dijo unas palabras muy famosas a Noemí, su suegra. Le dijo, no me ruegues que te deje. Esto es una despedida, pero por favor, yo no me quiero despedir. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo. Y ¿sabes qué? Estoy dispuesta a cambiar de pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Y estoy dispuesta también incluso a cambiar de Dios. Pero no te voy a dejar. Tu Dios será mi Dios también. Noemí conocía a un Dios diferente. Allá donde ella vivía, adoraban deidades. Pero esta mujer dijo, yo estoy dispuesta a cambiar de pueblo y a cambiar de Dios también. Pero no me quedo aquí en esta tierra pagana, en este pueblo pagano. Esa era la bisabuela de David. Así que la influencia de David fue muy especial. Vino el hijo, Obed, y después vino Isaí. Así que eso de que David estuviera allá en el anonimato es un decir, porque allá lejos donde él estaba, la Biblia dice que allá se la pasaba era alabando a Dios, porque tenía una influencia en su vida. ¿Y quién se la enseñó? Su familia. ¿Y por qué era tan fuerte esa influencia? Porque era la palabra de Dios, del Dios verdadero, que se metió en su vida, en su corazón, y hizo nido ahí, se quedó a vivir ahí. La palabra. Por eso usaba la música, usaba el arpa, y allá a lo lejos, cuidando ovejas, alababa a Dios y estaba en contacto con Dios, en la presencia de Dios. Por eso cuando venía el oso y el león a tratar de destruir las ovejas, él salía en el nombre del Dios que conocía, en el nombre de Dios que le habían enseñado, en el nombre del Dios del que le habían hablado, y Dios le daba la victoria sobre el oso y el león. Un hombre influyente, pero tuvo una influencia que lo catapultó para ser lo que hoy vemos y el personaje que hoy admiramos. Y llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Pero qué importante la influencia de la palabra. Por eso, hermano querido, usted y yo no podemos quedarnos callados. Usted y yo debemos hablar la palabra de Dios. Y es posible que usted no mire el resultado inmediato, pero hermano, lo puede mirar en mucho tiempo. Es más, se puede morir y no verlo, pero al final dará resultado porque es la palabra de Dios. La palabra más segura. Aleluya. Qué gloriosa palabra tenemos en nuestras manos. Qué responsabilidad tan grande de seguir siendo influenciados e influenciar también a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor.
Y este personaje David llegó a ser rey. Un hombre influenciado y llegó a ser rey. Y claro que tuvo equivocaciones, claro que se equivocó, claro que cometió faltas. Pero también fue restaurado. Porque él sabía lo que tenía. Él sabía la influencia que tenía, lo valioso que tenía. Por eso en el Salmo 51, cuando él se arrepiente, él dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Es decir, yo sé lo que es vivir con tu espíritu. Yo sé lo que es gozar de la salvación de tu palabra. La he perdido, pero vuelve eso a mi vida. Oiga, y Dios lo restauró. Y Dios lo restauró. Qué importante la influencia. ¿Y cuánta gente nuestra se ha ido? Se han ido, se han apartado, se han devuelto y han hecho cosas terribles por allá, pero allá han tenido que reflexionar. Y allá han hablado con Dios, y allá han vuelto, y Dios aquí los ha restaurado de nuevo y les ha dado oportunidad y confianza para seguir sirviéndole a Él. Porque Dios restaura. El Dios de esta palabra restaura. Aleluya. Y hay mucha gente allá en los dispositivos atrás oyendo esta palabra que tal vez estuvieron apartados, pero Dios los ha restaurado de nuevo y ahí están siguiendo al Señor, sirviendo al Señor. Pero qué importante de una buena influencia. Y qué importante, qué determinante influenciar con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya al Señor. Hay otro personaje y es Daniel. Daniel, un jovencito que admiramos. ¿Y por qué lo admiramos tanto? ¿Qué es lo más famoso que tiene? El foso de los leones. La historia del foso. Pero ¿quién era Daniel? ¿Por qué un jovencito que lo sacan de su tierra y se lo llevan a la cautividad, en otras palabras, desplazado? ¿Por qué se para tan firme frente a un imperio tan poderoso como el que tenía frente? ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué es capaz de decir: no nos vamos a contaminar con esta porción de esta comida? Por favor, no nos obliguen. Pero es que son unos platos exquisitos. No. Nosotros sabemos muy bien el fondo de esta porción. Esta comida fue sacrificada a los ídolos. Y a nosotros nos enseñaron a no comer sacrificado a los ídolos. Esta comida tiene paganismo, aunque es muy rica, tiene paganismo. Y a mí me enseñaron que hay un Dios verdadero que no le gusta el paganismo y es enemigo del paganismo. Así que yo no como esta comida. Por favor, denos mejor vegetales. Y dijo: no me contamino. Un jovencito parándose así de esa forma, poniendo ese escudo ahí. Yo diría el escudo de la fe, porque era el conocimiento que él tenía, era lo que le habían enseñado, era la influencia que había recibido. Una gran influencia. Parece que la mamá no perdió el tiempo. Parece que el papá no perdió el tiempo, que sus antepasados no perdieron el tiempo, porque ahora ven los resultados en un jovencito que se le para a un imperio y le dice: y yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes hacen. Y no voy a venir que porque estoy cautivo me voy a doblegar, ni voy a postrarme hasta sus estatuas, ni a sus imágenes. No, Señor, yo no me le postro, sino al Dios verdadero. Me enseñaron a adorar a uno y a ese es que me le postro y lo adoro. A ningún otro. Entonces te vas al foso. Si no te postras, te vas al foso de los leones. Y van a hacer allá un manjar especial para los leones. Pues si toca ir al foso, me voy al foso. Pero no me doblego. Los principios son innegociables.
Los principios no les negocian por nada. Los principios no se venden por dinero. Hay gente que vende sus principios por dinero. Por una ofrenda de 500,000, por una ofrenda de 1,000,000, por un regalo. Y venden sus principios, y venden su idea, y venden su ética. Pero los hijos de Dios no vendemos los principios. Preferimos ir a la muerte, pero no vendemos nuestros principios. Aleluya. Y Daniel es un ejemplo que aunque es un jovencito, está bien parado, sabe lo que tiene, sabe lo que cree. Ha recibido un legado, una influencia especial. Y dice, prefiero ir al foso, pero no me vendo. Yo sé en quién he creído. Yo tengo un Dios vivo. Y lo echaron al foso. Y allá estuvo en el foso. Y los que estaban afuera preocupados por Daniel porque lo estimaban. El mismo rey lo estimaba. Pero cuando van a darse cuenta, Daniel está bien. Los leones están tranquilos. Qué recuerdo tan especial tenemos. Qué historia tan extraordinaria, ¿cierto? Mire cómo hace Dios con esa gente que ha recibido la influencia de su palabra. Mire cómo los guarda, mire cómo los cuida, mire cómo Dios los protege, mire cómo Dios los usa. Como seguramente nos usa a todos los que estamos aquí. Como seguramente también usted que no se doblega, que es fiel a los principios cristianos, que es fiel a la palabra que ha oído. Usted que es fiel a esto, puede también decir lo mismo. No me importa que me critiquen, no me importa que me hagan daño, pero yo soy fiel a la palabra de Dios que he recibido. No me transo con nada. Fieles a la palabra, porque esta influencia es una influencia poderosa. Demos gloria a Jesús. Demos gloria a Jesús. Una influencia determinante, la palabra de Dios. Aleluya. Esos muchachos sufrieron tanto, hermano. No fue solo Daniel, también fueron sus compañeros jovencitos del linaje. Les hicieron tanto daño, les quitaron toda posibilidad de reproducirse. Pero sin embargo, continuaban firmes. No se quejaron, no se fueron a hacerle reclamos a Dios. Mire Dios, claro, eso me pasa por ser fiel a usted. Mire, me echaron de tal parte, me molestaron acá, me criticaron acá, me juzgaron acá, se burlaron acá. No se pusieron a quejarse. Les hicieron tanto daño, pero ellos seguían firmes en sus convicciones. Parece que ellos todo lo que le hacían, miraban con dolor lo que le está sucediendo, pero miraban por la fe a un Dios más grande que el problema, a un Dios más grande que la dificultad, a un Dios más grande que la persecución, a un Dios todopoderoso. Esa firmeza que recibieron por la palabra fue lo que los sostuvo a ellos frente a ese imperio. Los sostuvo. Y se fueron al horno también. Y a mí me fascina es leer esa convicción de esos muchachos. Decididos a no doblegarse, a no adorar imágenes, a no adorar idolatría. Les preservamos la vida, pero postres en la estatua. Les preservamos la vida, pero aquí tenemos nuestros dioses. Pero ellos dijeron, no, tenemos uno y es el verdadero. Y no nos doblegamos. Bueno, entonces para el horno. Nos vamos al horno. Y dicen, y téngalo por seguro, que el Dios de la palabra, el Dios que ellos habían recibido por la influencia, por la explicación, por el ejemplo, el Dios que ellos adoraban, dijeron ellos a los que los iban a echar al horno, este Dios es tan poderoso que Él puede librarnos del horno. Él tiene poder para hacerlo. No es como los ídolos que no tienen boca y no hablan, tienen manos, no palpan, tienen pies y no andan, tienen cabeza y no piensan. El Dios que adoramos es el Todopoderoso y puede librarnos de ese horno ardiendo.
Aleluya. Firmes en sus convicciones. Pero dicen algo más, dice, vea, y este Dios, aunque Él puede librarnos, si Él quisiera, porque Él también puede librarnos y si quiere no nos libra. Si Él quisiera no nos libra. Pero así no nos libre, tampoco nos vamos a postrar ante estas imágenes. Nos vamos y nos morimos, pero siendo fieles al Dios de la palabra, al Dios de la influencia determinante, al Dios que nos enseñaron nuestros padres, al Dios que hemos visto hacer maravillas. Dele gloria a Jesús. Qué bueno una generación así, que no le importe lo que piense el otro, que no le importe lo que los enemigos digan, que no se acomode a los rudimentos de este mundo, de este siglo, sino que pueda transformarse en su mente por la palabra de Dios que es viva y eficaz. Aleluya. Qué bueno una generación que el materialismo no los abrace de tal manera que ellos también le den otro abrazo al materialismo, sino que puedan recibir la bendición de Dios, pero nunca olvidar que de Dios dependen todas las cosas y que Él es fiel a su palabra. Eso es la generación que necesitamos tener hoy, porque tiene que influenciar la generación futura. Aleluya. Así que si usted ha recibido esa influencia divina de la palabra, no se quede con ella, tiene que pasarla a la otra generación. Tiene que contarle eso a sus hijos, tiene que enseñárselo a sus nietos también, porque ese trabajo no termina. Sus hijos ya se casaron, sus hijos se fueron, pero usted sigue siendo un abuelo, una abuela temerosa de Dios con principios cristianos que han sido influenciados por la palabra. Transmita eso a sus nietos también entonces. Pero no se quede callado. Esta influencia es poderosa. Ha cambiado la vida de mucha gente y sigue transformando la vida de otros. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Grande es el Señor. Hay poder en su nombre. Y gracias por esta palabra poderosa que predicamos. Bendito sea el Señor. Vea, hermanos, Dios guardó toda esta gente. Y pudiéramos hablar de muchos ejemplos más en la Biblia de esta influencia. Termino con este. Hay un joven ministro llamado Timoteo. Y le dice el apóstol en un momento de su vida donde él está como no tan decidido. Le dice el apóstol Timoteo, quiero hablarte de lo que tú eres, pero también quiero decirte que tú no saliste al azar. No fue frotando la vasijita aquella. Hay una influencia. Hay una influencia. Tu abuela, qué mujer. Y le recuerda a Timoteo quién era la abuela. No te crean muchas cosas ahora, porque esto viene de atrás. Tu abuela, esa hermana, vea, una mujer de fe, una mujer de doctrina, una mujer que sabía en quién había creído, una mujer que Dios usó de forma especialísima. Tú eres nieto de una mujer muy especial, una mujer que le creyó a Dios, una mujer que sirvió en la iglesia de forma maravillosa. Esa mujer es tu abuela. Y esa mujer influenció a tu madre. Tu madre Eunice fue influenciada. Y tu madre se convirtió en una mujer con las faldas bien amarradas, bien apretadas. La cintura, ¿no? Una mujer especial que enseñó la palabra, que predicó la palabra y que fue influencia para ti. Y le recuerda a Timoteo de dónde viene.
Le recuerda a Timoteo, ojo, porque esto no lo has fabricado tú. Esto viene de atrás. Esa influencia viene de tu abuela y viene de tu mamá. Y esa fe no fingida, una fe auténtica. Esas mujeres tuvieron una fe real. No, esas mujeres creían de verdad, creyeron en Dios. Y esa creencia en Dios y en la palabra se la influenciaron a su generación. Y ahora vemos el nieto, un ministro joven que está siendo instruido, que está siendo enseñado, y que Pablo el apóstol le recuerda de dónde viene para que no olvide la posición en la que está y que Dios le ha dado por medio de su familia y usando a su familia. Eso no nos puede olvidar. Y los que nacimos en la iglesia sabemos eso. Tenemos una influencia. Papá, mamá, abuelos. También los tenemos. Y algunos hasta bisabuelos. Y podemos contar, y la historia, aunque ya no está, pero podemos contar con orgullo. Algunos, mi bisabuelo fue fulano de tal, un hombre que la gente recuerda, que muchos lo aprecian, que Dios lo usó en tal época y tal tiempo. Viene una influencia de atrás. Eso no se nos puede olvidar. Pero esa influencia es por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que Dios los tocó a ellos y ellos la usaron, la proclamaron y la dejaron como un legado para los que vendrían después. Se la enseñaron a sus hijos. La palabra poderosa que predicamos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo habla con Timoteo y le dice y le recuerda todo esto. Porque lo ve que está como muy inseguro, como que no quiere arrancar. Entonces le recuerda la fe no fingida que había en esas señoras, su abuela y su mamá, para que él también se disponga a tener esa misma fe no fingida. Esa fe real. Esa fe que predica la verdad, que no está pensando en qué dirán allá, será que le gusta, será que no le gusta. No, esa fe real que predica lo que la gente necesita oír, no lo que la gente quiere oír. Y hay diferencia en eso. Puede que le guste, pero no era para que le gustara, era porque lo necesitaba. Una fe no fingida, una fe auténtica, genuina, sin doblez, sin hipocresía, una fe real. Esa era la fe que habitaba en esas hermanas y que Pablo le dijo, y en ti también tiene que estar esa fe. Pero para eso tú tienes que despertar. Despertar porque recibiste la unción, fuiste ungido, pero tienes esos dones dormidos. Y entonces tienes que despertarlos. Por eso dice la Biblia, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Otra versión dice, despierta el don de Dios que está en ti, porque está dormido. Está inactivo. Esa influencia no te la estás pasando a nadie. La has recibido, pero la tienes guardada ahí. La tienes dormida esa influencia. Y tienes la palabra porque este don que ha recibido es poderoso. Y le dice Pablo a Timoteo, y le recuerda en qué consistía el problema de él. Le dice, vea, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Ahí radicaba el problema de él, la cobardía. Y no pasaba la influencia por cobardía, por miedo, porque era una personalidad tímida. Y entonces tenía temores. Y entonces Pablo le recuerda, usted tiene esos dones ahí. Y le recuerdo que el Espíritu de Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, sino de amor, sino de dominio propio. Así que úselo. Use el poder, el amor, el dominio propio, que para eso fuiste bendecido. Esos son los dones que tienes. Pero no es para ser cobarde, no es para negarse, no es para esconderse, no. No, Timoteo, así nunca vas a ser de influencia. Y le dice además, ¿por qué te avergüenzas de dar testimonio de Jesús? ¿Por qué te avergüenzas de dar testimonio de mí, siervo del Señor?
No te avergüences de eso, no te dé pena. Deja de ser cobarde. Abre la boca. Hay gente muy buena para las redes sociales, pero muy buenos para subir fotografías y mostrar el cuerpo y parte del cuerpo y exhibirse por ahí, pero muy malos para proclamar las verdades del evangelio por las redes sociales. ¿Y la influencia? ¿Cuál es la influencia que están mostrando? Una influencia negativa, una influencia que causa vergüenza, una influencia que la gente que mira las imágenes y que mira los comentarios dicen, y no es cristiano, y no es cristiana, y poniendo esa foto ahí, colocando esa foto ahí, y colocando esa frase, y dándole me gusta a semejante comentario, y dándole me gusta a semejante historia. Y eso es lo que estamos muchos influenciando. Pero ojalá esta mañana entendamos que Dios nos llamó para ser gente de influencia, pero de la buena. Influencia con el temor de Dios, influencia en la palabra de Dios. Y así como sube fotografías, ¿por qué no sube versículos de la palabra de Dios que es viva? Que causa un impacto, que causa un efecto en la vida de quien lo lee y quien lo oye. Comparta lo que es bueno, comparta lo que es agradable a Dios, comparta lo que Dios quiere. Que la gente lo conozca, que la gente crea en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces miramos aquí esa influencia. Y entonces Timoteo despierta. Y entonces Timoteo ahora ya se convierte en el gran ministro que nosotros admiramos. Aleluya. Pero tuvo que reflexionar. Tuvo que pensar distinto. Tuvo que recordar lo que Dios quería de él. Y aquí en el texto que hemos leído del Salmo 78 vemos la historia precisamente de un hijo que está hablando, que él ha recibido, que él ha oído y entendido porque sus padres le contaron unas historias. ¿Qué les contaron sus historias? ¿Qué les contaron en esos detalles de sus padres? Que había un Dios verdadero y que era poderoso. Y entonces este hijo, contando lo que recibió, la influencia que recibió, ahora dice, esto no lo vamos a callar. Le vamos a contar a la generación venidera, a nuestros hijos, lo mismo que hemos recibido, esta misma influencia positiva por la palabra de Dios. Las contaremos a nuestros hijos, no las encubriremos. Le contaremos las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. ¿Y qué le cuentas tú a tus hijos? ¿Qué le cuentas tú a tus hijos? Ay, mira lo desatraso. La novela de ayer estuvo así, así, así. El desafío estuvo así, así. La isla yo no sé qué. Y puros programas y pura vagabundería. Eso es lo único que le cuentas. Yo te invito en esta mañana para que le cuenten las historias del Dios verdadero, las maravillas que hizo, lo que sigue haciendo, porque esto es lo que va a influenciar su vida. Que ame la palabra de Dios, que la abrace y que la comparta con otros. Aleluya. Me gusta leer este texto porque este hombre dice aquí, se la vamos a enseñar a nuestros hijos para que ellos se la enseñen a los hijos de ellos y a los que han de nacer, dice. No habían nacido todavía, pero como esta influencia es tan determinante, el interés era, la tengo, la recibí, se la paso a mi hijo, a mi hija, pero la idea es que ellos la conserven. Y cuando vengan los hijos que aún no han llegado, también ellos puedan tener la misma influencia, el mismo conocimiento, que les hablen del mismo Dios, porque no hay otro. Que les hablen de la misma palabra, porque solo hay una palabra verdadera. Esa influencia nosotros debemos conservarla. Esa influencia. Hablaremos de su potencia, de las maravillas que hizo, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán lo cuenten a sus hijos. ¿Y cuál es el propósito? Sencillo, que pongan en Dios su confianza.
que confíen en el Dios de su bisabuelo, tatarabuelo, de su papá, de él, que confíen en el Dios verdadero que le predicaron, que fue influenciado por él, para que confíen en que este Dios sigue haciendo maravillas, que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Ese es el propósito de esta influencia de la palabra. Por eso la FEC, Fundación Educación Cristiana Pentecostal, es el ente educativo que tiene la iglesia, que a través de todas sus áreas está educando para la eternidad. Y tenemos a la escuela dominical y formando maestros y profesores y capacitando a los padres. ¿Para qué? Para que esta influencia siga con esos muchachos y esos muchachos puedan crecer con esta influencia determinante. Y yo distingo a este que está aquí. Era un niñito aquí y sus padres lo traían aquí. Y pasaron los años y aquí está, influenciado por la palabra que le enseñaron desde niño. Y muchos maestros tuvieron que ver con él y enseñarle. Y ahí está. Y seguramente algún día se casará y tendrán sus hijos. Pero esta influencia es lo que él le va a traspasar a ellos. La palabra de Dios. Y todos tenemos nuestra propia historia. Y todos venimos de una influencia y estamos llamados para influenciar. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie esta mañana. Aleluya. Póngase de pie. Y yo sí quiero invitar esta mañana a alguien que quiera venir aquí a hablar con Dios. Alguien que pueda decir, oiga, yo sí he estado como abandonado, como abandonada. Oiga, yo tengo tanta responsabilidad. Yo quiero invitar a esos padres de familia que tienen como esa carga por sus hijos, a esos abuelos, abuelas que tienen carga por sus nietos, para que vengan acá y hablemos con Dios un ratito y adoremos a Dios y le digamos, Señor, yo quiero ser de impacto, yo quiero ser de influencia. No voy a hablar lo que se me ocurra, voy a hablar la palabra, lo que tú has hecho en mi vida a través de la palabra. Eso es lo que hablamos, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto testificamos. No inventamos cuentos. No, Señor, aquí hablamos verdad los unos a los otros. Aquí contamos en lo que Dios ha hecho a través de los años, de los siglos. Usamos la palabra de Dios como referencia, pero hay un Dios que en este tiempo todavía se mueve en la vida de las personas, todavía se mueve en los hogares, en las familias, todavía está influenciando corazones. Todavía está tomando esos niños y forjándolos y formándolos para hacer de ellos gente de bien, gente que le cause bien a la sociedad, pero sobre todo gente cristiana, temerosa de Dios, de principios cristianos. Yo quiero que en esta mañana reflexionemos. Yo quiero que en esta mañana volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a hacer ese canal, que lo dispongamos y le digamos, Señor, yo quiero ser de influencia. Pero quiero influenciar es bajo tu palabra. Quiero influenciar es bajo tus mandamientos. Perdóname el tiempo perdido. Hable con Dios esta mañana y dígale, allá donde usted está, detrás de esas cámaras, hable con Dios esta mañana y dígale, perdóname el tiempo perdido, perdóname tanto ocio, perdóname perder tanto tiempo en redes sociales, tanto tiempo en televisión, tanto tiempo en internet, perdiéndolo cuando tengo una responsabilidad tan grande y es anunciar las maravillas de Dios y su poder. Hable con Dios, reflexione, ore en esta mañana. Aquí hay un grupo de personas, allá hay otros, detrás de las cámaras hay otros, allá en las redes sociales hay gente hablando con Dios esta mañana diciéndole, quiero ser un canal de influencia. Quiero que esta palabra que ha sido depositada en mí y que por tantos años he venido alimentándome de ella, llenándome de ella, la pueda compartir con otros, primordialmente con esa familia cercana. Que Dios siga usando a los maestros de la escuela dominical, que Dios siga usando a los músicos y cantantes, porque están llamados a influenciar, que Dios use a los que estudian, graduandos y graduados del Instituto Bíblico, para que puedan ser de influencia. Que Dios use a los ministros que estamos formándonos en la SFON para ser de influencia, más todavía. Que Dios use las artes, a los hermanos de artística, de investigación y desarrollo. Que Dios use a los hermanos de recursos educativos. Que Dios nos use a todos. Que podamos influenciar de la mejor manera. Que podamos ser ese canal que Dios
use y que Él reciba la gloria.